Puestos a recibir tu exhortación, papito lindo. Permite que esta palabra venga a caer en tierra buena, tierra sana, tierra fértil, tierra hermosa, Señor. Y que a su tiempo, papito lindo, lleve el fruto, Señor, que tú anhelas para que tu nombre sea glorificado por medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo y gracias precioso Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a continuar hablando de este tema, mis amados hermanos, la casa de la recompensa. Amén. Hoy no voy a hacer mayor resumen, sino voy a empezar en donde me quedé y pretendo poder avanzar. Jeremías 51:6 dice de que es un tiempo, mis amados hermanos, de venganza, pero como lo explicábamos en su momento, es un tiempo de venganza para todos aquellos que no quieran salir de Babilonia. En otras palabras, para todas aquellas personas pues que no estén dispuestas a querer cambiar su vida. Yo creo que todos nosotros de alguna u otra forma queremos o anhelamos cambiar de vida. Amén. No estoy diciendo que seamos malos o que seamos peores, ¿verdad? Pero sí yo creo que lo que la Biblia nos muestra, que como la senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento. O sea, aunque tengamos una estatura espiritual el día de hoy, tenemos que crecer un poquito más. Hasta, dice la Biblia, la venida de nuestro Señor Jesucristo, o hasta llegar a la plenitud de un hombre maduro. Y cuando se escudriña a ese hombre maduro, esa fue la talla que dio Cristo, por lo cual se fue, se lo llevó el Padre. Amén. Jeremías 48:21, ahí dice que vino un juicio, en el versículo 23 dice sobre Bet Gamul, y las palabras Bet Gamul significan casa y recompensa. O sea, de ahí sacamos el tema de la casa de la recompensa. Pero como lo explicaba, sobre la casa de la recompensa vino un juicio. Ustedes y yo sabemos de que siempre que se le demanda a alguien, pues se lleva a un juicio, ¿verdad? Y nadie, dice la ley, nadie puede ser encarcelado a menos que se le permita defenderse y en un juicio por medio de un juez competente sea derrotado. De lo contrario, no puede ser encarcelado. Amén. Pero cuando hay un juicio, mis amados hermanos, es porque lógicamente algo no se hizo bien. Pero la ventaja que ustedes y yo tenemos es de que escrito está que abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Entonces, si lo vemos como un juicio, aunque sobre la casa de la recompensa venga juicio, yo tengo abogado. Amén. Y díganme, ¿qué juicio ha perdido él? Aunque ustedes y yo le neguemos todas las pruebas, siempre lo va a ganar. ¿Por qué? Porque para eso derramó su sangre. ¿Decimos amén? Bueno, aquí básicamente dice que la recompensa es un incentivo, es un estímulo, es un premio. Amén. Y que también es algo que se le da a alguien cuando pues se captura a un delincuente. Explicábamos acá, si no recuerdo mal, creo que solo la línea número 1 hablamos de que la palabra Bet significa casa y que nuestras casas, mis amados hermanos, para que haya recompensa tiene que ser una familia. Amén. Pero ustedes y yo tenemos que actuar como lo que somos, la familia de Dios. Amén. No podemos, mis amados hermanos, aunque somos personas individuales, no podemos actuar como que no tuviéramos familia. Amén. Hay muchas cosas que ustedes y yo, además lo dice la Biblia, todo me es lícito, eso es lo único que voy a decir. Pero hay muchas cosas que ustedes y yo, si queremos, las podemos hacer. Amén. Pero hay ciertas cosas que aunque querramos, las podamos hacer, deshonran el nombre de nuestra familia. Entonces no se trata nada más de hacer o no hacer, sino de saber que con lo que hagamos o dejemos de hacer, podemos honrar o deshonrar. Y muchas veces la deshonra, mis amados hermanos, viene no solamente sobre nosotros, sino sobre toda nuestra casa, sobre toda nuestra familia. Y como lo dice claramente ahí en verde, en la línea número 1, la palabra familia, que es Bet, significa casa, pero Bet también significa familia. Y la palabra familia tiene que ver con el conjunto de ascendientes y descendientes. Y habla aún de gente que no es del vínculo familiar primario. Habla ahí de colaterales y afines de un linaje. De gente, mis amados hermanos, que en el camino uno va adoptando, que puedan ser tal vez mis primos, mis tíos, qué sé yo, pero también puede ser gente, por eso que dice ahí colateral, de que no tiene que ver nada con ningún miembro de mi familia, pero lo hicimos o ellos nos hicieron familia.
Entonces tenemos tal capacidad de poder ministrarle la vida a personas que ni siquiera son de nuestra propia familia. Yo me imagino que tal vez les ha pasado de que hay gente que es de otra familia, pero en la casa de nosotros se siente como que estuviera en familia. Es como que la familia que siempre quiso. Pues de eso se trata, mis amados hermanos. En este tipo de casas habrá recompensa. En aquellas casas que antes de hacer tal o cual cosa, meditemos. ¿Le conviene esto a mi casa? ¿Será que si yo hago esto, aunque tenga o no tenga hijos, les estorbará? Porque acuérdense que no lo hemos predicado exactamente, pero sí hemos dado pinceladas, ¿verdad?, de la diferencia entre genética y epigenética. En la genética se heredan rasgos físicos, almáticos y aún espirituales, pero en la epigenética, mis amados hermanos, se heredan fechas, edades, tiempos, acontecimientos, amén. Y aunque tengamos o no tengamos hijos, pero por ejemplo, si a la edad de 30 años yo cometí un grave error, por epigenética, aunque mi hijo ya hubiera nacido o no hubiera nacido, por epigenética corre el riesgo de que a la edad de 30 años, ella también cometa el mismo error. Entonces, antes de estar averiguando si lo va a cometer o no, lo que más nos conviene es mejor portarnos bien y vendrá recompensa. ¿Decimos amén? Ok, vamos a pasar al número 2. Miren, la palabra Bet, amén. Recuérdense que todo viene de acá. Bet Gamul, casa de la recompensa. Esa es la palabra que estamos desglosando en este momento. Significa cámara. Amén. Pero me llama la atención esto, mis amados. Miren, una cámara puede ser como una recámara también, ¿verdad? Amén. Tiene una función en específico, pero esta cámara que encontré dice que es una cámara en donde se guardan, se depositan las armas de fuego, amén, y es el espacio que ocupa la carga, pero está haciendo énfasis a un ejército, amén, está haciendo énfasis ¿a qué? A un ejército. Entonces, mi amado hermano, tu casa y mi casa, amén, no nos vamos a militarizar, ¿verdad? De que ahora ustedes y yo digamos el nombre de nuestros hijos y ellos nos respondan, Señor, sí Señor. No, ¿verdad? Sino de qué se trata esto, de que la casa, mis amados hermanos, es un lugar en donde ustedes y yo tenemos que preparar a nuestros hijos. Miren, yo lo he vivido, lo he visto, mis amados hermanos, y lamentablemente la mayoría de personas tienen hijos, pero no los preparan. Solamente tienen hijos y que el Señor se encargue de ellos, que la vida les vaya enseñando. En casa, mis amados hermanos, en más de algún momento, debería de ser siempre, ¿verdad? Tiene que haber un momento de preparación. Miren, son cositas tan pequeñas, tan insignificantes. Por ejemplo, ayer pasamos nosotros ahí por el centro de Grecia, no sé, 8 o 9 de la noche, no sé exactamente qué horas eran. Pero habían ahí un baile de caballos. Y mi esposa le dice a Donay, mira, los caballos ahí, como están enfrente de la iglesia, están danzando. No, le dice a Donay, esos caballos no están danzando. Entonces, ¿qué están haciendo? Están bailando porque son católicos, dice. Entonces, miren la idea, mis amados, de que solamente por el lugar en donde están, son católicos. Y si ustedes y yo preguntamos, ¿y quién le enseñó eso? ¿Por qué sabe él eso? De que cristiano católico. No lo aprendió solo porque sí, ni por revelación. Ya hasta los caballos les puso que son católicos. Porque hay una preparación, mis amados, se le va explicando. Lógicamente tienen que seguir aprendiendo, ¿verdad? Pero la idea ya la tienen. La otra vez también en el centro de Grecia, andábamos los 4 caminando y vengo yo por molestar para ver qué hacía Mercy. Y le digo, agarramos para adentro del templo de la iglesia. Vamos para adentro. Le digo, no, me dice, me jaló. ¿Por qué no? Eso es lo que iba a ver. No, porque es católico. Ni no me dejó entrar y no quiso entrar. Les pongo estos ejemplos, mis amados hermanos, porque en casa, ustedes y yo que tenemos hijos, los tenemos que preparar. No se trata nada más de regañarlos cuando cometan errores, porque si cometen errores es porque no los hemos preparado. Entonces eso es bien fácil, de regañar a alguien cuando no sabe cómo hacer las cosas, cualquiera lo hace, pero pero enseñarle, prepararlo, yo he visto que la mayoría de padres no preparan a sus hijos.
Por ejemplo, esto pues es un ejemplo, mis amados hermanos, la mayoría de padres en matemática les fue mal. ¿Y qué preparación le pueden dar a los hijos en matemática? Ay, mira cómo salís. Les pagan el estudio, pero ellos solitos tienen que ver cómo le hacen. O sea, los están preparando aunque sea en el estudio. Miren, mi esposa tiene un orgullo, digámoslo así, y ella me decía uno de estos días, el orgullo que yo tengo es que yo le enseñé a Mercy a leer. Mercy no va a llegar, sino ya llegó, y mi esposa le enseñó a leer. ¿Quién le está enseñando ahorita a leer? A Donay, que no aprendió en la escuela, mi esposa le enseñó. Amén. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que uno los mete a estudiar, ¿para qué? Para que ahí les enseñen. Si ese es trabajo nuestro, mis amados hermanos, de preparar. Por eso dice acá que la casa de la recompensa es una cámara, pero en esa cámara que se almacena armas de fuego. Y díganme ustedes, ¿y para qué va a tener uno almacenadas armas de fuego? ¿Perdón, hermano? Para la guerra, ¿verdad? O sea, las tiene almacenadas porque en cualquier momento de necesidad va y las toma. Pues esto es lo que tiene que pasar en nuestras casas, mi amado hermano. Nuestros hijos, máxime, ¿cómo está el tiempo? Perdónenme, pero no pueden ser ignorantes de muchas cosas. Con todo respeto les digo, pero ¿en dónde deberían de aprender ellos lo que es la sexualidad? ¿En la escuela? Yo no sé si acá lo hacen, pero hay escuelas, mis amados hermanos, en otros países en donde supuestamente les dan educación sexual, pero lo que en realidad les están enseñando es a fornicar fuera del matrimonio. Ahí les dan pastillas, les dan preservativos y ellos salen con todo eso. Entonces, ¿qué les están enseñando? No les están enseñando educación sexual, les están enseñando a fornicar. ¿Por qué? Porque en casa papá y mamá esos temas no se tocan. No, si en casa, mi amado hermano, hay que prepararlos. Un hijo preparado, mis amados hermanos, va a poder discernir, va a poder identificar y él mismo cumplirá lo que la Biblia dice. El sabio ve el mal y se aparta. Pero ¿y si en casa no lo han preparado? Yo no sé ustedes a qué edad, pero yo, mis amados hermanos, conocí, solo escúchenme, la conocí porque ni sabía qué era, la marihuana como a los 20 años. ¿Y por qué la conocí? Porque yo trabajaba en un taller más o menos como este. Ahí trabajábamos de carpintería, habían como 6 bancos en donde trabajaba un carpintero, yo estaba por acá y había uno que estaba por la entrada. Cuando de repente en el taller se empezó a sentir un olor bien feo. Yo, ¿qué será? Yo me imaginé que algo estaban quemando por ahí, se había entrado. Cuando llega uno de los que estaba a la par y me dice, ese zorro ya está fumando marihuana otra vez. Como que me prendió marihuana, ¿y qué es eso? Entonces, ¿qué creen que hice? Me fui con el zorro. ¿Vos qué estás fumándole? Marihuana, ¿querés? No, como apestaban. Pero imagínate, hasta los 20 años conocí eso. Y el día de hoy, entonces, mis amados hermanos, ese es trabajo nuestro, prepararlos para que cuando venga la tentación, para que cuando, digámoslo así, de alguna forma, como me pasó a mí, a ellos se les presenten como ese tipo de cosas, sepan, ellos ya vayan sabiendo y no sean ignorantes. Amén. ¿Me voy dando a entender? Entonces, eso pasa en casa, pero esto pasa ¿cuándo? Cuando en casa hay cámara. Cuando la Biblia habla de cámaras, otra, vamos a ver si no es esta cita, yo creo que es esta. Dice acá, Cantares 3:4. Miren ahí la cita, yo le quité algunos pedazos, porque por el cuadrito en donde está no cabe toda, pero dejé la esencia. Y si no, pues ustedes corroboren ahí, mis amados hermanos, en el libro de Cantares, capítulo 3:4, para que tengan todo el contexto de lo que el versículo dice. Cantares 3:4 dice, hallé luego, escuchen lo que dice la amada, al que ama mi alma, lo así, lo tomé, lo agarré y no lo dejé. Y en la cámara de la que me dio a luz, ¿qué hizo? Ahí lo voy a meter. Pero vean lo que dice, está hablando la amada y muestra ahí en el contexto que encontró al amado y se lo llevó a la cámara de la que me dio a luz, dice ahí. Entonces, ¿de quién era esa cámara? ¿Perdón, mamá? ¿No escuché?
Miren qué tremendo, mis amados hermanos. La cámara era de mamá. La Biblia habla también de Isaac, que cuando se murió su madre, dice la Biblia que él tomó por esposa a Rebeca y la metió a la cámara de su madre, y ahí se consoló él. Entonces vean, mis amados hermanos, entendiendo ya esta cita, entonces ahí dice claramente la que me dio a luz, ¿verdad? Haciendo referencia a la madre, pero no es la única, porque como lo hemos dicho, ustedes y yo, nuestros hijos no nacieron por obra del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿quiénes son en casa los encargados de que haya una cámara, de que haya un lugar de preparación, de que haya un lugar de intimidad? ¿Quiénes son los encargados de hacer eso? Somos nosotros los padres. Miren, nosotros encontramos deleite, mis amados hermanos, con Mercy y Adonai, porque ellos todos los días, papi, hoy hay culto. Cuando le digo, no, hoy no, Mercy me dijo, ¿y por qué no haces culto todos los días? Ellos se deleitan estando acá. Amén. Ayer hablábamos con mi esposa algo acerca de eso, ¿verdad? De que pues para ellos, bueno, otras cosas, pero tiene que ver con eso. ¿A dónde voy con esto que les estoy diciendo? De que si en algún momento, mis amados hermanos, nuestros hijos no quieren saber nada del Señor, ¿por qué creen ustedes que es? Respóndanme, ¿por qué creen ustedes que es? Mala preparación, muy bien. Y por esto que estamos hablando acá, porque en casa no hay. Sí me voy dando a entender, ¿verdad? Le hice ahí Cantares 3:4, que ella lo tomó y lo asió y lo metió a la cámara de la que lo dio a luz. Amén. Entonces, si nuestros hijos no quieren saber nada del Señor, ¿por qué es? Porque papá y mamá en casa no han preparado una cámara, no han preparado un lugar de preparación, valga la redundancia. Amén. Nuestros hijos, mis amados hermanos, yo sé que a mi esposa y a mí nos ha pasado, nos ven orando. Por ejemplo, van a entrar a la habitación y a veces cierran la puerta, o a veces cuando yo siento, a la par mía están postrados orando. Y yo no les digo, a veces sí los llamo, vengan, los pongo uno a mi lado y los bendigo y oro por ellos, les cuento una historia y luego acabo que me prediquen. ¿De dónde viene todo eso? De una preparación, de que estamos preparando una cámara. De eso habla la cámara, de eso habla la recámara, de un momento de preparación. Y ustedes, mis amados hermanos que tienen nietos, si por alguna razón no lo hicieron con sus hijos, pues los nietos siempre lo hemos visto así, es una reivindicación que Dios le da a los padres para que lo que no pudo hacer con el nieto, con el hijo, lo haga con el nieto. Además, la Biblia dice, cuando habla acerca de la enseñanza de la palabra, dice, y esta palabra la enseñarás a tus hijos y a tus nietos, dice. Entonces vean la bendición que tiene, mis amados hermanos, el tener en casa una cámara. ¿Me doy a entender con qué es la cámara? Un lugar de preparación, pero no me refiero exactamente, este es el cuartito de preparación, no, sino que en mi casa, que en tu casa, hayan momentos de un pequeño discipulado, de un pequeño devocional, mi amado hermano, de una plática entre tú, tu esposo, tu esposa, y así queremos formar a nuestros hijos. Un día, hijo, hija, hijos, vengan, siéntense, vamos a hablar con ustedes, se les da una mi enseñanza y se les bendice, y si ellos se van preparando. Amén. Pero ¿saben qué me he dado cuenta, mis amados hermanos? Que muchos de sus hijos no tienen una vida espiritual. Tienen una vida virtual. El teléfono es su vida. Quítenselo. A ver qué pasa. No les estoy diciendo, vayan, quítenselo, ¿verdad? Porque al final lo he dicho muchas veces y ni un padre se anima a hacer eso. Pero prueben a hacerlo. Les aseguro que la vida a esa persona no le encuentra sentido a su vida sin el celular. ¿Por qué? Porque en casa no hay quien prepare una cámara. Y aquí vuelvo a la carga, mis amados hermanos, y no es que yo esté regañando a nadie. Entonces, ¿cómo podemos decir que somos espirituales?
Yo lo decía en el último culto acá en el teclado, mis amados hermanos, de que si ustedes y yo decimos que somos espirituales, se echa de ver. ¿En dónde? En los frutos. Y hemos estado hablando acerca de que los frutos del matrimonio son los hijos. Perdónenme, mis amados hermanos, pero muchos de sus hijos ni educación tienen. Ni siquiera pueden decir un Dios te bendiga. Ni siquiera un adiós, un buenos días, un buenas tardes. Ni eso pueden hacer. Le voy a poner pausa a esto. ¿Lo enseñaron? ¿Por qué no lo puso en práctica? Sin palabras. ¿Sí me voy dando a entender? Entonces, mis amados hermanos, dice la Biblia en el libro de Josué, mucha tierra por conquistar. Tenemos aún mucha tierra por conquistar. Amén. Tenemos que ser un buen ejemplo, mis amados hermanos, para nuestros hijos. ¿Se imaginan ustedes si ellos nos ven con el celular en la mano? Parezco romano de la antigüedad y eran los tigres. ¿Qué van a hacer ellos? Lo mismo. Entonces, esa es la preparación que inconscientemente les estamos dando, porque no hay cámara. ¿Se imaginan el día de mañana, mis amados hermanos, ellos, nuestros hijos, encuentren, como dice acá, hallé luego al que ama mi alma? Es lo que está hablando el Señor Jesús, y la iglesia somos nosotros. Lo metí a la recámara de la que me dio a luz. Pero si el Señor tardare, aunque creo que viene pronto, ¿verdad? Pero cuando me refiero a ese tardare es de que nuestros hijos llegaran a encontrar a alguien del que se enamoren. ¿A qué cámara lo van a meter? Porque siempre hay más de alguna cámara. Hoy lo leímos, no sé si le pusieron atención a la lectura. Ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Algún día hablaremos de las cuevas, mis amados hermanos, pero hay muchas casas en la Biblia que se convirtieron de casa a cueva, de casa a cárcel, de casa a un prostíbulo. Las casas. Entonces tenemos que ser ejemplo, mis amados hermanos. Esta es la casa sobre la que viene la recompensa. Y aunque vino el juicio, pero vino la recompensa también. Amén. Bueno, vamos a avanzar porque ustedes están muy serios, mis amados. Vean, esta otra casa significa, ¿alguien me puede decir qué horas son, mis amados hermanos? Es que ando sin reloj. 11:38. Ahí me avisas a la 1. No son bromas. 20 minutos más de nuevo. Linaje. La palabra casa significa linaje. Y la palabra linaje quiere decir, escuchen esto, ascendencia o descendencia de una familia, pero vean esto, especialmente noble. Y cuando se habla de la nobleza, mis amados hermanos, se está hablando de una familia especial, como por ejemplo una familia de reyes. Ustedes y yo sabemos que en los países, sobre todo en Europa, se da en esto, en donde aún hay reyes. A veces hasta se les es prohibido casarse con los plebeyos, porque ellos mismos tienen leyes en donde un príncipe o una princesa no puede desposar a uno del pueblo, sino tiene que ser nada más dentro de la realeza. Y esto es cierto, pero a la vez no es cierto, ¿verdad? O sea, ¿qué es cierto? De que en su momento se creía que los de la realeza tenían sangre de color azul, porque eran de la realeza. Eso es cierto, eso se creía, pero no es cierto, todos tenemos sangre roja, ¿verdad? Amén. Entonces les digo esto, ¿por qué? Porque ellos levantaron eso, de que ellos tenían sangre azul y no podían mezclarse con gente de sangre roja. ¿Por qué? Porque eran especiales, porque eran de la realeza. Y de esto habla, mis amados hermanos, de un linaje, y esto es lo que ustedes y yo, lo dice la Biblia, somos. Vean qué dice Primera de Pedro. También le quité ahí algunas partes del versículo, porque no me cabe todo ahí. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido. Amén. Eso es lo que ustedes y yo, no dice que vamos a hacer, somos real sacerdocio, nación santa,
pueblo adquirido por Dios, que nos llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, mis amados hermanos, voy a avanzar. En las casas que va a haber recompensa, tiene que haber una diferencia al estilo de vida. No podemos, mis amados hermanos, vivir igual que los demás. Aunque por fuera, cuando nos vean, pues parecemos igual que los demás, pero en nuestro estilo de vida y en nuestra forma de pensar se tiene que echar de ver que no somos iguales. No es que seamos creídos, ¿verdad? Amén. Sino que nuestra forma de pensar es diferente. En lo que tal vez la gente, la otra gente es seducida y atraída por el mundo, pensamientos de fracaso, de derrota, a ustedes y a mí no nos atrae el mundo, ni tenemos ese tipo de pensamientos. Pensamos y actuamos diferente. ¿Me doy a entender? Amén. Vean esto otro, pues la palabra esta, Bet, significa familia, cámara, linaje, pero también significa mayordomo. Dice acá, persona a cuyo cargo está en la casa real, y escuchen esto, el cuidado de la servidumbre del estado de los caballeros. Una vez más me llama la atención cómo, voy a regresar acá, la palabra cámara y la palabra mayordomo está relacionada, mis amados hermanos, con un ejército. Yo me imagino que ustedes han de haber visto películas, ¿verdad?, en donde hay ejércitos de caballeros. Pero cuando se habla, mis amados hermanos, acá de caballeros, no se está hablando de un hombre, ¿verdad? En una oportunidad dicen, ¿verdad?, yo no sé, que subió una señora al autobús y la señora dice, todos los asientos iban llenos y muchos hombres iban sentados, ¿verdad? Y le dice, uy, en esta tierra ya no hay caballeros, porque nadie le dio asiento. Y le dice alguien por ahí, bien, caballeros sí hay, lo que no hay son asientos. Entonces, mis amados hermanos, no está hablando de ese tipo de caballero, ¿verdad?, sino de caballeros. En aquel tiempo se le llamaba caballero a aquel hombre que era formado como un guerrero para poder defender su patria, su nación, a su rey, a su princesa, digámoslo así. Amén. Entonces vean una vez más, nuestro trabajo como padres, como una casa que va a adquirir recompensa, es estar al cuidado, estar viendo el estado, mis amados hermanos, de los que tenemos. Me recuerdo en este momento de un pastor. Él nos contó el testimonio de que él andaba en Estados Unidos, pero dice que se metió al Facebook de su hija. Y viendo las fotos en el Facebook de su hija, dice que el Señor le habló y le dijo, mira las fotos y mírale los ojos. Y él dice que se puso a verle los ojos en las fotos a su hija, ¿verdad? Por cierto, son de aquí, son ticos. Y el Señor le habló y le dijo, en tu hija hay tristeza, dice. Y él se quedó sorprendido, el por qué, ¿verdad? Porque pues todo lo tiene. Y cuando él regresó acá, fue y habló con su hija y le dijo, mira, ¿cómo estás? En fin, le contó lo que había pasado y la hija le dijo, sí, yo he estado triste. Y la tristeza en su corazón era porque según ella, el papá quería más a la otra hija. El punto no es tanto si era cierto o no, sino el punto es que la Biblia nos muestra acá de que ustedes y yo como padres tenemos que aprender a discernir el estado de los nuestros. Amén. Por ejemplo, si ustedes ven, es un ejemplo, vamos a ver si me responden o no. Si ustedes ven que uno de los suyos tiene hambre, ¿qué le dicen o qué hacen? Ustedes ven, el pobre, la pobre, está muriendo del hambre. ¿Qué hacen? Llevarle, dice. O, no sé, a usted mire qué come. No, ¿verdad? Yo creo que si vemos el estado y la vemos hambrienta, pues lo mismo sería hacerle o llevarle, ¿verdad? Amén. Porque uno ve el estado y en base al estado actúa, provee. Entonces aquí ustedes y yo tenemos que discernir, mis amados hermanos, y a veces el discernimiento no siempre está, decía un apóstol allá en Guatemala, porque ya partió la presencia del Señor, pero siempre llega. En alguna oportunidad en Guatemala yo les explicaba a los hermanos acerca abrimos una escuela que le llamamos Escuela de Guerra Espiritual, y lo único que hablábamos pues eran temas de guerra espiritual. Pero yo les decía de que a los demonios o los espíritus inmundos, mis amados hermanos, se les puede
entender que alguien está siendo estorbado por discernimiento o por descubrimiento. Amén. Por ejemplo, ustedes y yo podemos discernir, estamos hablando del mayordomo, de los caballeros. Yo siento que mi hijo, mi hija, volvamos con el ejemplo que pues está triste, por discernimiento. ¿Por qué? Porque no me dijo nada. Pero ¿cómo sería por descubrimiento? Tal vez un día, ¿verdad? Ahí nos ponemos, qué sé yo, el oído en la puerta de la habitación de ellos y escuchamos que está llorando. ¿Qué pasó ahí? ¿Discernimos que estaba triste o descubrimos que estaba triste? Entonces, mis amados hermanos, a nuestros hijos no podemos dejarlos que crezcan solos. No podemos dejarlos que crezcan solos. ¿Por qué? Porque yo no sé si les ha pasado. Me reía uno de estos días porque la casa estaba en silencio. Estábamos solo los tres, mi esposa, Adonai y yo. Pero estaba muy en silencio en la casa. Y mi esposo, Adonai, está haciendo travesuras. ¿Por qué? ¿Por qué ese discernimiento? Porque la casa estaba en silencio. ¿No les ha pasado a ustedes eso? Que a veces ustedes ven a sus hijos y... Pues muchas de esas cosas, mis amados hermanos, no son sentimientos, no son emociones, son demonios. ¿Y qué tenemos que hacer? Ver el estado de los caballeros, porque un caballero tiene que ser preparado para la guerra. Ustedes y yo, a como está el mundo el día de hoy, tenemos que preparar muy bien a nuestros hijos, porque cada vez que ellos están solos, están frente a un campo de batalla. ¿Y si yo no lo preparé? ¿Y si yo no la preparé? ¿Y si vive más solo que conmigo? ¿Cuántas derrotas no tiene esta persona en el corazón? Y papá y mamá sin saber. Dice Génesis 39:4, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Aquí está hablando, mis amados hermanos, de José. Entonces cuando alguien es mayordomo, cuando en casa hay, mis amados hermanos, mayordomo que ve el estado de los suyos y trabaja, miren lo que dice ahí, y entregó en su poder todo lo que tenía, viene la recompensa. Amén. ¿Qué horas son? Yo voy a terminar estas dos por lo menos. 48. Estas dos voy a terminar y terminamos. Dice la palabra que casa significa dinastía. Ahora miren esto, hermano. Serie, ¿qué es una dinastía? Serie de príncipes soberanos en un determinado país pertenecientes a una familia. Yo no sé, yo les pregunto, mediten ustedes. Miren, pues, les pongo un ejemplo con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice muchas cosas de él, pero hay un pasaje en donde él dice que era, porque ya lo dejó de ser, que era fariseo de fariseos. Para poder que alguien dijera que era fariseo de fariseos, era porque su bisabuelo había sido fariseo, su abuelo había sido fariseo, su padre había sido fariseo y ahora él era fariseo de fariseos. O sea, fariseo en cuarta generación. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque en nuestras casas, mis amados, en la casa de la recompensa, tienen que haber, y si no hay, entonces formarse dinastías. Amén. En nuestro caso, bendecimos a nuestros padres, pero yo no puedo decir, mis amados hermanos, que vengo de una dinastía de pastores. ¿Por qué? Porque el único pastor de toda mi familia soy yo. Entonces, en este caso de dinastía, ¿qué me corresponde a mí? Si dentro de mis antepasados ni uno es pastor, ¿qué me correspondería a mí? ¿Perdón? Empezar una dinastía. Y que primeramente Dios, pero todo esto depende del Señor en relación a su venida, ¿verdad? El día de mañana
mis hijos lleguen a ser pastores. Entonces ya ellos serían pastores en segunda generación. Y si así siguiera y el Señor no viene aún, que creo que viene pronto, pues así se forman las dinastías. Entonces la pregunta es, mi amado hermano, dentro de tus antepasados, ¿qué número de generación de creyente eres tú? ¿Serás tú la primera generación? ¿Serás tú la segunda, la tercera? ¿O será que ya se formó una dinastía? Una dinastía, como lo dice ahí, una serie de príncipes pertenecientes a una familia. Bueno, no me respondieron, ¿verdad? Voy a pensar que tal vez estamos iguales, de que la dinastía empezaría con nosotros. Entonces, para que esa dinastía comience, como lo decía hermano Arnold, ¿cuál tiene que ser nuestro trabajo? Formar otro pastor. Pero como lo dice ahí, de la misma familia. No estamos menospreciando a nadie, mis amados hermanos, pero primero los míos, cada uno de los suyos. ¿Decimos amén? Entonces ahí es donde, mis amados hermanos, en nuestras casas se va a empezar a formar una dinastía. Y entonces a partir de uno, así lo dice la Biblia, que separen la brecha, tu casa y la mía tienen que cambiar. Y si algún día nos enteramos de que hubo algún problema, sí, pero eso fue en mis ancestros, no en mis descendientes. Ustedes y yo tenemos que ser un parteaguas, que a partir de nosotros empezó un nuevo estilo de vida y sí, a partir de nosotros un estilo de vida, y atrás de nosotros se quedó todo lo vano, todo lo pasajero, todo lo que nos pudieron haber heredado, malo y negativo, lógicamente, ¿verdad? Segunda de Samuel 7:16. Puedes estar seguro de que en tu familia seguirán habiendo reyes. No sé cuántos dicen amén. Tu trono durará para siempre. Es que, mis amados hermanos, ese era el fin de Dios al colocar un hombre en el huerto. Miren, no sé si alguna vez se han hecho ustedes la pregunta, cuando la Biblia muestra que Caín mató a Abel y que Caín se quedó vagando, y la pregunta, no sé si se la han hecho, ¿y en dónde consiguió esposa Caín? Si se supone que los echaron del huerto. Adán conoció a su esposa y vinieron 3 hijos: Caín, Abel y Set. ¿Y en dónde consiguió esposa Caín? Pues esto es bien sencillo, mis amados. La Biblia nos muestra de que el planeta estaba habitado. Adán no fue el primer hombre, sino lo que Dios quería era esto. Dice que colocó a Adán en un huerto, en un lugar llamado el Edén. Pero al lado de Adán, afuera del huerto, habían razas paralelas. Entonces, cuando sale Adán y su esposa del huerto, habían más habitantes. Amén. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque aquí dice, puedes estar seguro que en tu familia seguirán habiendo reyes, tu trono durará para siempre. La Biblia habla de que Abel se murió, aunque era justo, pero se murió, lo mataron, mejor dicho, porque dice que Caín se lo llevó al campo y en el campo lo mató. El campo es figura del mundo, o sea, aunque era justo, pero lo mató el mundo. Caín, como consecuencia de ser el primer homicida, ¿verdad?, le quedó una marca, amén, y quedó como vagabundo. Luego viene el tercer hijo, Set, que significa el sustituto, y a partir de ahí, y el hijo de Set, la gente empieza a buscar de Dios. ¿Qué pasó ahí? Se levantó una nueva raza, pero el plan de Dios era de que adentro del huerto, mis amados hermanos, la Biblia muestra que Adán y la mujer, porque no se llamaba Eva adentro del huerto, tuvieron hijos. El plan era que adentro del huerto ellos se fueran multiplicando y multiplicando
y eso se fuera expandiendo hasta poder gobernar todo lo que Dios había creado, pero no se pudo. Y así fuera desapareciendo la maldad, lo malo, amén, pero repito, no se pudo. Entonces el plan ahora para nosotros que formemos una dinastía es el mismo. Que tu casa y mi casa, mis amados hermanos, sean pequeños huertos de que conforme nos vayamos multiplicando en relación a nuestros hijos y ellos vayan siendo bien formados, el día de mañana ustedes y yo como padres no tengamos el temor de que nuestros hijos van a actuar inapropiadamente, sino vivamos con la convicción de que vayan a donde vayan nuestros hijos, nadie los va a mover de lo que ellos creen. Nadie los va a hacer que olviden de dónde vienen. Y aquí hay un ejemplo bíblico en Moisés. Moisés estuvo, mis amados hermanos, aproximadamente unos 39 años con 10 meses en Egipto. Pero 2 meses lo amamantó la madre. Y llegó un punto en el que esa doctrina le hizo recordar que él no era egipcio, sino que él era hebreo. Y aunque pasó mucho tiempo en el mundial, pero regresó. Y cuando regresó, Dios lo tomó como un libertador. Entonces, puede ser mucho o poco lo que ustedes y yo les enseñemos a nuestros hijos, pero eso les marca la vida para siempre. Y ahora yo creo, viendo esto, nos corresponde, mis amados hermanos, empezar una mejor dinastía con nuestros hijos. Y que el día de mañana se pueda cumplir lo que la Biblia dice de Timoteo, que la fe que había en Timoteo primero estuvo en su madre y también en su abuela. Una dinastía, abuela, madre y nieto. Voy terminando con esto. Y por último, número 6, y luego nos tocaría empezar con lo que es la palabra bet, que es recompensa, ¿verdad? Miren, ¿quiénes van a ser recompensados? Aquellos que sean tratados. ¿Quiénes van a ser recompensados? Aquellos que sirvan. ¿Quiénes van a ser recompensados? Aquellos que compensen. Por ejemplo, hoy tal vez faltó el servidor, faltó la servidora, pero aquí estoy yo. Compensó. Amén. ¿Quiénes van a ser recompensados? Aquellos que hacen el bien. ¿Quiénes van a ser recompensados? Pues aquellos que tengan recompensa, ¿va? Y también van a ser retribuidos. Pero termino con la palabra casa también significa templo. Y aquí cuando hablamos de templo, mis amados hermanos, tenemos que mencionar 3 por lo menos. Número 1, ¿verdad? Número 2, tu casa. Y número 3, tu cuerpo. Escrito está que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Este es un templo, mi amado hermano, donde nos congregamos, y tu casa también es un templo, porque solamente por el hecho de que tú y yo vivamos ahí está la presencia del Señor cuidándonos. Es un templo donde Él habita también. Amén. Dice acá, templo designa un edificio sagrado. En su origen designaba, escuchen qué tremendo es, la zona del cielo. Pero ya se me fue el tiempo, hermano, para poder explicar. La Biblia dice, cuando Jacob estaba ahí peleando con un ángel, dice, ¿qué es esto? Sino casa de Dios y puerta del cielo. Amén. Y termino, Apocalipsis 21-22, y no vi en ella templo, escuchen esto, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el cordero. Entonces ahí hay un cuarto templo. Dios es templo. Y si Dios está con nosotros, mis amados hermanos, en todos lados, entonces en todos lados donde ustedes y yo estemos, estamos congregados, porque Dios es templo. Y yo sé que ustedes y yo, en el templo, no nos atreveríamos a hacer muchas cosas que en casa sí hacemos. Entonces mejor vivamos con esto, mis amados hermanos, sabiendo de que Dios es nuestro templo. Y miren lo que me llama la atención, en su origen designaba la zona del cielo. ¿Y hacia dónde vamos ustedes y yo después de esta vida? A congregarnos allá arriba. ¿Decimos amén? Amén y amén. Démosle una fuerte ofrenda de palmas a nuestro Padre Celestial, mis amados hermanos.